Hola, y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que francamente requiere lupa Sí, mucha atención. y bastante paciencia para desempacar. La misión de este análisis profundo es explorar a fondo un texto político sumamente extenso, muy detallado y bastante denso. Bastante. Estamos hablando del Plan de Gobierno periodo 2026 a 2031 del partido político peruano Alianza para el Progreso. Conocido por sus siglas APP. Exacto, APP. Para que quienes nos escuchan se hagan una imagen mental, el documento lleva en la portada el emblema clásico del partido. Es una letra A mayúscula, de color azul, firmemente encerrada en un círculo rojo. Ajá, el logo tradicional. Sí. Y toda esta visión estratégica se articula bajo un lema muy específico que es más inversión privada y más justicia social. Nuestro objetivo hoy es examinar minuciosamente la lectura que hace este partido sobre los problemas estructurales actuales del Perú y, bueno, las propuestas concretas que plantean para solucionarlos. Así es. Es un texto muy ambicioso que aborda absolutamente todo. O sea, va desde la política macroeconómica y la inversión minera hasta la seguridad ciudadana y la digitalización de los trámites. Todo. Plantea modificaciones que alterarían profundamente la estructura misma del Estado peruano. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer una pausa obligatoria. Es fundamental establecer una regla clara para la conversación de hoy. Muy importante. Sí, es crucial aclarar a nuestra audiencia que la exploración de todas estas propuestas se hace desde una postura estrictamente neutral. 100%. Aquí no estamos respaldando, ni criticando, ni tomando partido por ninguna visión política, ya sea de izquierda o de derecha. Nuestra única labor es actuar como traductores. Como guías a través del texto. Exacto. Estamos aquí para desmenuzar la información técnica, entender la lógica detrás de las políticas y explicar exactamente qué propone el documento original. Nada más y nada menos. Es una aclaración, indispensable. Los documentos políticos siempre traen consigo pasiones, debates acalorados, pero nuestro enfoque será netamente analítico. Vamos a observar cuál es el panorama que describen, qué proponen cambiar y, lo más importante, mediante qué mecanismos planean lograrlo. Claro. Siempre ciñéndonos a lo que está escrito en las páginas de su plan. Bueno, vamos a desglosar esto. El texto arranca con una evaluación bastante cruda de la realidad. Sí, Describe a un Perú que está, a nivel operativo, prácticamente paralizado. Hablan de una ineficiencia burocrática crónica que asfixia cualquier iniciativa, una inseguridad ciudadana desbordada y una desconexión territorial tremenda entre las regiones. ajá. Básicamente pintan la imagen de un país enorme que avanza, pero con el freno de mano puesto. Esa es exactamente la premisa. Y para quitar ese freno de mano, la base de todas las soluciones que sugieren a lo largo del plan radica en un concepto central, y esto es cambiar radicalmente las reglas del juego institucionales. O sea, un cambio de enfoque. Totalmente. La visión del partido es que el aparato estatal tal como funciona hoy se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo. Por lo tanto, plantean abandonar el enfoque histórico basado en la penalización, el exceso de requisitos, el castigo, Ajá. para pasar a un modelo completamente nuevo. Un modelo impulsado por incentivos económicos y sobre todo por el uso intensivo de herramientas tecnológicas. Y eso nos lleva, lógicamente, a lo que el documento llama el rediseño institucional, que es como una especie de cirugía mayor al Estado. Exacto. El problema que señalan ahí es que ven un poder ejecutivo sobredimensionado, lento, lleno de compartimentos estancos, es decir, ministerios e instituciones que operan como islas, no comparten información, duplican esfuerzos, gastan presupuestos sin resultados. Y para atacar esa falta de coordinación, la primera medida concreta que ponen sobre la mesa es una reducción drástica del aparato estatal. Proponen pasar de los 19 ministerios actuales a solo 10. ¡Wow! Sí, la intención es fusionar carteras afines para tener un Estado más ágil, más gobernable y reducir dramáticamente el gasto corriente en burocracia. Espera, reducir casi a la mitad suena a una reestructuración titánica. En la práctica, eso significa fusionar monstruos administrativos como salud o educación,
¿O se refieren a absorber entidades más pequeñas? Porque mover toda esa burocracia debe ser increíblemente complejo. El documento apunta más a la consolidación de funciones superpuestas y a la creación de macroministerios. Pero el cambio institucional más fuerte no es solo fusionar, sino cómo dirigir. A ver, Proponen la creación de un centro de gobierno. Este centro estaría manejado directamente por la primera vicepresidencia de la República. Y ojo, absorbería a una entidad actual llamada CEPLAN. CEPLAN, claro. Para entenderlo de forma sencilla, CEPLAN es la oficina encargada de planificar el futuro del país, pero hoy no tiene dientes, digamos. No tiene poder real. Exacto. No puede obligar a los ministerios a cumplir esos planes. Al elevarlo a un centro de gobierno en la vicepresidencia, buscan centralizar verdaderamente la estrategia nacional y asegurar que lo que se planifica en el papel realmente se ejecute en las regiones. Entiendo. Y hablando de ejecución, el documento dedica páginas enteras al dolor de cabeza histórico de las obras públicas, que es la corrupción. Sí, un tema clave. Pero lo que me llamó la atención es que no proponen simplemente contratar más auditores o crear más comités de vigilancia. Se apoyan muchísimo en la tecnología. Así es. Mencionan específicamente la implementación de inteligencia artificial y Big Data mediante un sistema llamado Vigía, inspirado en un modelo colombiano. Básicamente, sugieren poner a las computadoras a buscar las huellas digitales de la corrupción, cruzando millones de datos para detectar sobreprecios o favoritismos en tiempo real. Lo fascinante aquí es cómo proponen cambiar el paradigma del control gubernamental con esa tecnología. Actualmente existe un fenómeno de parálisis. Muchos funcionarios públicos tienen pavor de firmar documentos o aprobar avances de obra por miedo a verse envueltos en auditorías interminables de la Contraloría. Y eso detiene proyectos por años. Por años. El plan sugiere sustituir esa fiscalización tradicional por lo que denominan un 60% de auditoría de desempeño. ¿Y cómo se vería eso en el día a día? Significa usar la inteligencia artificial de Villa para auditar los procesos de fondo. Es verificar si la obra realmente está sirviendo al ciudadano, en lugar de paralizar la construcción del puente o el hospital porque, no sé, falta una firma o un sello en la página 40 de un expediente. Claro. Es usar la tecnología analítica para vigilar, pero sin asfixiar la ejecución. Eso tiene mucho sentido. Ahora, moviéndonos al terreno de la seguridad y la justicia, las propuestas también son tajantes y van en esa misma línea, de fusionar para dar más poder. Sí. Mencionan la creación de un gigantesco Ministerio de Defensa y Seguridad Interna. Y tocan un nervio muy sensible, las cárceles. Sabemos que hay un hacinamiento crítico, pero construir prisiones toma años. Aquí sugieren usar modalidades de inversión, como obras por impuestos, conocidas como OXI, o asociaciones público-privadas, las APPs. Para quienes no están familiarizados con esa jerga de gestión pública, ¿cómo funciona exactamente una prisión hecha por OXI? Es un mecanismo pensado para la velocidad. Normalmente, el Estado recauda impuestos, arma un presupuesto, licita y luego, años después, construye. Un proceso larguísimo. ¿Sí? Con obras por impuestos, una empresa privada asume la construcción de la cárcel hoy, con su propia liquidez y capacidad logística. A cambio, el Estado le permita descontar el costo exacto de esa obra de sus impuestos futuros a la renta. O sea, adelantan la obra. Exacto. Es una forma de inyectar eficiencia corporativa en obras de urgencia nacional. Incluso, el plan sugiere usar estas inversiones rápidas para acondicionar temporalmente cuarteles militares abandonados, descongestionando el sistema mientras se construyen los penales definitivos. Y en el ámbito de la justicia, el texto es bastante crítico. Mencionan algo llamado control difuso. Para ponerlo en términos conversacionales, entiendo que esta es la herramienta legal que permite a un juez decidir no aplicar una ley si considera que va en contra de la Constitución. Así es. Pero el plan argumenta que esto se ha salido de control. Exactamente. La lectura del partido es que actualmente se abusa del control difuso. Esto genera una imprevisibilidad jurídica tremenda donde cada juez interpreta la ley a su manera, lo que según ellos desnaturaliza la justicia. Por eso buscan reformular su uso. Ya veo. Además, plantean la eliminación total de la provisionalidad de jueces y fiscales. El argumento es directo. Un juez que es provisional, es decir, que no tiene su plaza asegurada y depende de renovaciones temporales, es un juez vulnerable a presiones políticas y por lo tanto no es verdaderamente independiente. Bien, cambiemos de marcha. Si el Estado es el chasis,
la economía es el motor. Y el diagnóstico aquí retrata un motor que está fundido. Completamente. Subrayan una informalidad abrumadora, proyectos mineros multimillonarios estancados en laberintos burocráticos y un sistema de pensiones que la gran mayoría percibe como roto. La respuesta a ese estancamiento es lo que el plan bautiza como un shock de inversiones y desregulación. La meta que se trazan no es menor. Quieren adjudicar alrededor de $80,000 millones en proyectos de infraestructura privada durante los 5 años de gobierno. Aquí es donde se pone realmente interesante. Para lograr atraer esa cantidad de dinero, no basta con invitar a los inversionistas. El documento propone un apagón normativo. Un término fuerte. Muy fuerte. Es básicamente una reingeniería legal estructurada en 4 fases, diseñada para derogar regulaciones inútiles, eliminar trámites redundantes y simplificar procedimientos casi a la fuerza. Incluso proponen meter mano a la Constitución, específicamente al artículo 71. Claro. El plan sugiere modificar esto explícitamente para permitir la inversión extranjera en zonas urbanas de frontera. ¿Con qué objetivo? El razonamiento es que esas ciudades fronterizas están económicamente deprimidas y necesitan capital internacional para desarrollar comercio, turismo e infraestructura inmobiliaria. Es cambiar el enfoque de zona de riesgo a zona de oportunidad comercial. Y hablando de inversiones atrapadas, el sector minero es el elefante en la habitación. El texto señala algo muy crudo. El problema del Perú no es que falten minerales bajo tierra, sino que sacar los permisos para extraerlos toma una eternidad. Tienen en la mira destrabar más de 60 proyectos mineros que representan unos $60,000 millones. Una cifra gigante. Y también está el agro. Sí, en el agro la meta es triplicar las exportaciones a $45,000 millones en 10 años. Pero lo que me voló la cabeza fue su propuesta sobre la minería ilegal. Acostumbramos a escuchar planes que prometen mandar más policías o dinamitar maquinaria. Este documento propone un cambio de paradigma brutal, dejar de tratarlos únicamente como infractores penales y empezar a verlos como emprendedores en transición. La estrategia consiste en usar incentivos económicos. El plan plantea formalizarlos dándoles títulos de propiedad de las concesiones utilizando tecnología blockchain. A ver. Tecnología blockchain para mineros informales en medio de la sierra o la selva. ¿Cómo funcionaría eso? El blockchain es básicamente un registro digital público, inmodificable y ultra seguro. Es la misma tecnología detrás de las criptomonedas. Al registrar el título de propiedad minera en una cadena de bloques, el minero obtiene una garantía absoluta de que el Estado no le quitará su concesión arbitrariamente. Ajá. Con ese nivel de seguridad jurídica digital, ese minero puede ir a un banco formal, pedir un crédito para comprar maquinaria limpia, empezar a pagar impuestos y salir de las sombras. Es usar tecnología de punta para solucionar un problema social muy antiguo. Es intentar ganarles con el libre mercado, no con el Código Penal. Y claro, si hablamos del ciudadano común, hay otra propuesta económica que va a generar titulares: la reformulación del sistema de pensiones. Sí, ese es un tema crítico. El plan sugiere, literalmente, la desaparición del modelo actual de las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. Pero no proponen expropiar el dinero, sino cambiar las reglas. Hablan de un capital semilla. Explícame cómo funcionaría esta idea que, según mencionan, está inspirada en el modelo alemán. Sí conectamos esto con el panorama general de la informalidad. El problema hoy es que si no tienes un trabajo en planilla formal, no aportas a tu pensión. El modelo de capital semilla intenta romper ese ciclo. La propuesta es que el Estado inyecte un monto de dinero, un capital inicial, a nombre de cada ciudadano peruano en el momento exacto de su nacimiento. ¡Increíble! Ese fondo se coloca en cuentas individuales blindadas, manejadas por nuevas entidades que llamarían Empresas Administradoras de Fondos, o EAF, fomentando más competencia que las actuales AFPs. O sea, un bebé nace y ya tiene un fondo de inversión trabajando para él. Exactamente. Gracias a la magia del interés compuesto, ese capital inicial tiene 65 años para crecer en los mercados financieros internacionales. El objetivo es que, independientemente de si esa persona trabajó toda su vida de manera informal o si tuvo lagunas laborales, al llegar a la edad de jubilación, tenga garantizado un fondo base intocable. Es una forma de construir una red de seguridad social a larguísimo plazo. Y claro, si estás proponiendo formalizar la economía,
La gran pregunta que se hará un pequeño empresario, digamos el dueño de una bodega o un puesto en el mercado, es ¿qué gano yo al formalizarme? Totalmente. El plan aborda esto proponiendo eliminar el actual régimen tributario para pequeños negocios, el famoso RUS, y reemplazarlo por un régimen simplificado para la formalización, el RSF. La filosofía detrás no es exprimir a la microempresa para recaudar unos cuantos soles, sino usar este nuevo registro para identificar a esos emprendedores y otorgarles beneficios sociales inmediatos. Como acceso preferencial a créditos o seguros de salud. Exacto. Quieren cambiar el temor a la multa de la autoridad tributaria por el incentivo de estar dentro del sistema. Lo cual sirve como puente perfecto para entrar al frente social, porque la lectura que hace el partido es que la macroeconomía puede lucir bien en gráficos, pero los servicios básicos continúan colapsados. Así es. El diagnóstico reconoce que el aseguramiento universal en salud es un mito de papel. Tienes el carnet pero no consigues una cita. Además, destacan un déficit crónico de vivienda, un acceso a agua potable todavía precario y una brecha digital abismal entre las ciudades principales y el interior del país. Empezando por la vivienda. Las metas son muy ambiciosas. El plan contempla construir 1,4 millones de viviendas nuevas en 5 años, es decir, unas 244,000 por año. Y para lograr esa velocidad, proponen una reestructuración severa, la extinción total de COFOPRI. Un paso muy radical. Para dar contexto a la audiencia, COFOPRI es el organismo estatal histórico encargado de dar títulos de propiedad principalmente a quienes invaden terrenos. ¿Por qué querrían eliminarlo? Porque el diagnóstico sostiene que el modelo de COFOPRI ha terminado siendo un incentivo perverso. Inadvertidamente, afirman, ha facilitado el negocio de las mafias de tráfico de tierras, que invaden áreas de riesgo sabiendo que eventualmente el Estado las formalizará. Claro, se aprovechan del sistema. Exacto. Al extinguir COFOPRI, el plan propone cambiar el enfoque de invadir y luego formalizar por planificar y construir. Y esto vendría acompañado de una policía especializada dedicada exclusivamente a perseguir a estos traficantes de terrenos. Y respecto al agua, también proponen quitarle poder a las autoridades locales. Sugieren retirar la administración de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, las famosas EPS, de las manos de las municipalidades. Así es. La evaluación es técnica, no política. Argumentan que las municipalidades, especialmente las más pequeñas, no tienen el presupuesto ni el conocimiento técnico especializado para operar complejas redes de saneamiento. Tienen lógica. Sugieren centralizar todo el sistema en una entidad nacional llamada OTAS, sanear financieramente estas empresas y luego traer operadores privados de talla mundial mediante asociaciones público-privadas para gestionarlas. Y para el caso crítico de Lima, una ciudad asentada en un desierto, proyectan solucionar la falta de agua impulsando agresivamente plantas desaladoras de agua de mar. Pasando a la salud, hay una iniciativa que denominan el Plan 1000. Suena inmenso. Consiste en utilizar la inversión privada, nuevamente mediante el mecanismo de obras por impuestos, para reconstruir y modernizar más de 1,000 centros de atención primaria, es decir, las postas y pequeños hospitales de barrio. Que son la primera línea de defensa. Exacto. Y una vez más, la inteligencia artificial hace su aparición. Quieren usar IA en el equipamiento médico para acelerar diagnósticos preventivos en estas postas, evitando que los pacientes tengan que viajar a los grandes hospitales de la ciudad solo para que les lean una radiografía. Y para que la inteligencia artificial en una posta rural funcione, necesitas Internet. Esto nos lleva al núcleo de la propuesta modernizadora, la figura del zar de tecnología e infraestructura digital. Me encanta ese título. Suena a un personaje de una película de ciencia ficción. Pero en la práctica sería una especie de superministro, ¿verdad? Alguien con el poder real de obligar a todas las entidades del Estado a modernizarse. Básicamente, el documento menciona explícitamente que esta figura tendría el mandato de copiar los mejores elementos de la digitalización gubernamental de países como Estonia o Singapur, donde el Estado funciona casi como una aplicación móvil. Impresionante. A esto le sumarían la experiencia de Israel en temas de ciberseguridad para proteger toda esta nueva infraestructura de datos. El objetivo de este SAR es lograr un Estado 100% transaccional en línea para el año 2030. Cero trámites presenciales, cero papel. Pero claro, de nada sirve un Estado en la nube si en la Amazonía no hay señal.
Y ahí entran las soluciones satelitales. Hablan de dar facilidades a redes como Starlink y de desplegar cables de fibra óptica subfluviales. Por debajo de los ríos. Exactamente, aprovechando el fondo de los ríos amazónicos para llevar conectividad de banda ancha a comunidades aisladas. Todo muy enfocado en cerrar esa brecha digital. Sin embargo, el Internet no transporta mercancías. Y esto nos enlaza con la última sección del documento, la integración territorial. El panorama es que el país opera como un archipiélago desconectado. La falta de carreteras interconectadas encarece enormemente la logística. Mover una carga de papas de la sierra a la costa a veces cuesta más que traerla de otro país, dejando en el abandono zonas con un potencial agrícola y exportador inmenso. Para atacar esto de inmediato, el plano contempla un shock de transitabilidad. Quieren inyectar 1.000 millones de soles directamente a los municipios para pavimentación rápida, construcción de cunetas y compra masiva de maquinaria pesada. Es una inyección de adrenalina directa a las rutas vecinales. Estructuran un portafolio de 72 megaproyectos divididos por macrozonas geográficas. La estrategia es dejar de construir obras aisladas por favores políticos y empezar a diseñar proyectos que cierren brechas logísticas enteras. Y hay ejemplos súper concretos en el texto que llaman mucho la atención. Mencionan el desarrollo de un puerto seco en Juliaca, en la región Puno. Esto funcionaría como una zona económica especial para convertir esa área en un inmenso hub logístico que conecte comercialmente el sur de Perú con Brasil y Bolivia. Muy estratégico. Sí, en el sector turismo promonan teleféricos, destacando el proyecto del teleférico de Choquequirao, que reduciría una caminata agotadora de 3 días a un viaje panorámico de apenas 20 minutos. Y para la capital, exigen una adenda urgente para conectar la línea 2 del metro subterráneo directamente con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para evitar el caos de tráfico que sufrirían los turistas al llegar. Indispensable para el turismo. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de reducción radical de ministerios, inteligencia artificial detectando obras corruptas, capital semilla para recién nacidos, mineros con títulos en blockchain y miles de millones en teleféricos y puertos. Significa que la visión de este partido busca transformar el rol tradicional del Estado. Tratan al territorio no como partes aisladas, sino como corredores económicos articulados por la inversión privada, donde el Estado deja de ser el constructor lento y torpe y pasa a ser un facilitador tecnológico. Así es. Apuestan por un gobierno con mucha menos burocracia humana, pero operativamente muy robusto gracias al sector privado y a los algoritmos. Para recapitular, la esencia del plan de alianza para el periodo 2026 a 2031 es una apuesta masiva por reducir la burocracia a la mitad, empoderar el uso de inteligencia artificial en casi todos los frentes gubernamentales, atraer inversión privada agresiva y tratar la formalidad y la pobreza mediante incentivos y tecnología en lugar de castigos. Como siempre recordamos a nuestra audiencia, esto es puramente el diagnóstico y la visión estratégica delineada en las páginas de este documento. La ejecución en el mundo real siempre es otra historia. Definitivamente. Y esto plantea una pregunta importante para el análisis final. Adelante. Sí. De acuerdo con este plan, vamos a delegar una parte monumental del control estatal, la detección temprana de la corrupción, las auditorías e incluso la seguridad ciudadana a algoritmos predictivos, sistemas de inteligencia artificial y un procesamiento masivo de bases de datos de la gente. ¿Dónde se trazará exactamente la línea entre lograr una eficiencia gubernamental extrema y caer en una vigilancia absoluta y permanente de la privacidad ciudadana? Es un equilibrio analítico que cualquier gobierno, implementando una visión tan tecnocrática, tendría que resolver. Una pregunta fascinante y muy necesaria para dejar pensando a todos los que nos han acompañado en la sesión de hoy. Con ese interrogante sobre el futuro de la tecnología, la privacidad y el Estado, cerramos nuestro análisis. Invitamos a nuestra audiencia a seguir enviando sus reportes, planes de gobierno y documentos extensos para futuras exploraciones profundas. Hasta la próxima.